Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la Fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Día a día hay dificultades en el caminar del hombre. Día a día hay situaciones difíciles, obstáculos grandes que el hombre debe sortear por momentos, y cuando no tiene fuerzas no sabe qué más hacer. Se le acaban los recursos, se le acaban las ideas. Por momentos el diablo trata de poner en tu mente pensamientos que no provienen de Dios, sino del mismo infierno. Son pensamientos de abandono, pensamientos que no concuerdan con los pensamientos de Dios. En el peor momento el diablo trata de hacer presión para destruirte para siempre. Pero también en los peores momentos Dios trata de derramar más bendición para levantarte y para restaurarte. No dejará para siempre caído al hombre bueno, dice la Biblia. Aleluya. Santo es Dios, digno de gloria. Digno es el Señor. Dios no va a dejar postrada a aquella persona que hoy, después de muchos años de caminar con Dios, de mucho tiempo de buscar y de orar a Dios, que hoy se encuentra abatida, que hoy enfrenta dificultades. Dios no va a dejar que esa persona baje los brazos. Dios no va a permitir que aquel varón o aquella mujer que hoy enfrenta dificultades tire todo por la borda de la noche a la mañana. El salmista lo experimentó en piel propia. Hay situaciones que nos tocan vivir en piel propia. Cuando uno vive bendiciones, es como vivir un tiempo tan agradable que a uno le gustaría que todos vivan lo que uno está viviendo. Pero cuando uno enfrenta dificultades, dicen, esto no se lo desearía ni a mi peor enemigo, porque apenas y a duras penas pueden soportar aquel varón las luchas que está teniendo. Yo no sé qué clase de luchas son las que se desatan en tu vida. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción. Yo no sé qué clase de pruebas son las que se han desatado en tu corazón. No sé si el conflicto más grande está en tu mente o a tu alrededor. Sin embargo, no importa cuál sea el problema, Dios es el mismo Dios. Solución infalible para cualquier tipo de problemas. La Biblia dice así en el libro de los Salmos, en el capítulo 56 del libro de los Salmos, página 554 según mi Biblia. Capítulo 56, libro de los Salmos, versículo 8, página 554, dice el Señor así. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra del Señor la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía, que rompa toda cadena y toda mentira del diablo. Aleluya. Digno es el Señor. Mis lágrimas, dijo el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma. En la antigüedad se tenía una creencia muy particular y muy llamativa. En esta creencia, las personas que eran muy queridas, cuando fallecían,
debían recibir muchas lágrimas, porque ellas le acompañarían en el más allá, como dando testimonio de que había sido una buena persona, ¿cierto? Si alguien llora por otra persona, significa que le amaba o le quería. Nadie lloraría cuando muere un asesino o un delincuente. Dice, hay que matarlos a todos, dicen. Pero cuando muere una criatura, inocente, entonces alguien llora. De lo más profundo de su corazón le sale el llanto y las lágrimas, porque realmente lo siente. Cuando alguien fallecía en la antigüedad, entre todos los rituales y entre toda la ceremonia fúnebre, estaba también pensado y también se llevaba a cabo aquel llanto. Incluso las personas más adineradas contrataban a personas que lloren. Eran como una especie de lloronas profesionales. Y venían las lloronas en el velatorio, y entonces comenzaban a llorar. Y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban. Y las lágrimas las ponían en redomas. Y allí juntaban lágrimas. La redoma era una especie de un pequeño recipiente. Allí ponían todas las lágrimas. Y cuanto más lágrimas, entonces el difunto se garantizaba que en la otra vida ellos no tenían muy bien claro qué era lo que pasaba más allá. El libro de Proverbios habla de un sueño profundo. El libro de Job habla de que los muertos nada saben. Sin embargo, el libro de Daniel ya menciona que estaba preparada una resurrección para los creyentes. Dios le dijo a Daniel, mas tú irás a tu descanso y te levantarás luego para recibir tu heredad. En la antigüedad había mucha confusión acerca de qué era lo que ocurriría luego, al punto que en la época del Señor Jesús había una secta que decía que no existía la resurrección, y otra secta, digamos otra parte de la religión judía, que decía que sí existía la resurrección de los muertos. Mas el Señor a esto dijo, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios ¿de qué? Dios es un Dios ¿de qué? Si hay creyentes hoy que están muertos espiritualmente, Dios no es tu Dios. No puedes decir que crees en Dios y estar muerto. Dios no es un Dios de muertos, dice la Biblia. Dios es un Dios de vivos. Algunos descarados ponen en las iglesias afuera y dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. Y entras a la iglesia y la iglesia está muerta. Salir de la iglesia y decir, Dios no es un Dios de muertos. El Dios que yo conozco, el Dios que menciona en la Biblia, es un Dios que sigue haciendo milagros, es un Dios que sigue restaurando los corazones, es un Dios que tiene poder para hacer lo imposible para los hombres. Nuestro Dios no es un Dios de muertos. Aleluya. Así como Jesús le respondió a la pregunta que le hacía aquella secta de la antigüedad, también hoy tal vez el Señor les está respondiendo a muchos creyentes que están involucrados en una religión y de la religión no pueden salir. Sin embargo, sus sentimientos han muerto sus ganas de vivir, han caído en pozos depresivos, ya no saben cómo salir adelante de los problemas económicos. ¿Qué más estás esperando que se muera en tu vida? Vos, cuando te mueras ya no hay más esperanza. ¿Qué más estás esperando que desaparezca en tu hogar? Ya la paz desapareció tal vez la felicidad quedó como un olvido muy lejano. Pero ¿qué más estás esperando que desaparezca en tu hogar, en tu familia? La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por eso Dios bendice al creyente que se mueve, al creyente que está actuando, al creyente que está activo en la obra del Señor. Al creyente estancado Dios no le bendice. Dios dice, yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Dios no es un Dios de estancamiento, Dios no es un Dios de rutina. Dios detesta la religión como tal vez lo más detestable que una persona podría tener. La religión es lo que Dios más detesta, es lo que aparta al hombre de Dios. Son muertos que tienen nombre como de que viven. Así cuando vas al cementerio, ves allí, hay algunos que le construyeron baños. Así cierto pariente hablaba con mi padre y le decía, mi padre le dijo, ¿y en qué andas ahora? Y este dice, bueno, sabes que estuve en la ciudad de mis padres
Y estamos construyendo, dice, un monumento tremendo. Es impresionante el monumento, dice. En ese monumento, dice, hay diferentes salas para los más antiguos, para nuestros bisabuelos, dice. Y también sala para mis padres. Después de la sala de mis padres, ya abajo van a estar los hijos. Él estaba hablando de un panteón. Y voy gastando no sé cuántos miles de dólares, dice. Y así seguía relatando. Hicimos todo de mármol, pusimos tal o cual cosa aquí y allá. Y mi padre cargándole le dice: y no me digas que también tiene baño. Sí, le dice. Le pusimos un baño también. No, vos te pasás, le dice. No, claro, tiene que tener un baño ahí adentro. Y vos, che, te deberías venir con nosotros ahí cuando te mueras. ¿No sabe que dice la Biblia que los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en el aire le recibiremos y allí estaremos para siempre con el Señor? Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Aleluya. Dejar los panteones para los incrédulos. Ellos tal vez lo van a necesitar, nosotros no. Nosotros, dice la Biblia, recibiremos un cuerpo nuevo. Esto que es corruptible se va a vestir de lo más sabio y lo más sagrado que Dios le dio, que es un cuerpo incorruptible al hombre. Lo más poderoso que el hombre haya podido recibir en sí mismo. Un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no tiene necesidad de nada. Es algo tremendo. A este cuerpo los científicos le llaman la máquina perfecta. Pero ¿cómo anda tu máquina ahora? ¿Se está llenando de arrugas? ¿Se está llenando de dolores en la espalda? Esta no es la máquina perfecta. Esta máquina es la máquina averiada. El cuerpo que Dios creó era un cuerpo perfecto. Es el cuerpo que Dios ha prometido para sus hijos. Jesús le dijo a estos hombres: Dios no es un Dios de muertos. Donde haya personas que no le busquen, ahí no está Dios. No importa cuánto te amen los demás, no importa cuán bueno seas, no importa cuántas lágrimas derramen otros por tu vida, Dios no es un Dios de muertos. Así las lloronas ponían lágrimas en la redoma, pero su llanto era un llanto obligado porque les pagaban. Y tal vez las lloronas, una se pellizcaba a la otra y lloraba. O si calzaban 36, se ponían un zapato 35 y iban llorando. No sé cuál método habrán usado. Alguna otra pelando cebollas por abajito. Lo que sí se sabe de verdad es que existía esta clase de personas que recibían dinero para llorar. Y allí juntaban lágrimas en la redoma y ellos decían: bueno, cuando este muera le dejamos las lagrimitas aquí, y cuando él vaya al más allá no sé qué habrá, si habrá otra vida, si irá al Seol, si irá al seno de Abraham. Pero que vean que era un hombre bueno, ¿cierto? Nunca te dijeron: vamos a hacerle una misa a tu pariente, porque si está en el purgatorio, para que pase y zafe del purgatorio y se vaya al cielo. Y cuanto más misa, entonces el otro mejor se siente. No es así. Lo que la Biblia habla acerca de las lágrimas y acerca de la redoma era un simbolismo que aún fue usado en la religión judía. Lo que la Biblia habla acerca de las lágrimas y de la redoma era de una actitud del hombre, del corazón. Y cuando la palabra dice que Dios tiene en su redoma lágrimas, no está diciendo que Dios tiene en su redoma lágrimas de personas que solamente lloran porque cobraron 2 centavos menos de sueldo, o personas que lloran porque les apareció una arruga, sino que está hablando de las lágrimas que Dios está juntando en su redoma. Porque es la expresión de muchos creyentes, una expresión sincera de lo que están viviendo en ese momento, del sufrimiento, de la desesperación, de la angustia y de la aflicción del alma. Dice la Biblia algo así, libro de los Salmos, capítulo 56, verso 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma,
no están hechas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. El salmista estaba diciendo: pon mis lágrimas en tu redoma. Mira, Señor, mi aflicción. Y la Biblia habla acerca de la actitud que Dios toma, mirando la aflicción de cada creyente, y la junta a Dios en su redoma. Una lágrima, tal vez, de una persona que llora porque no puede cobrar un peso más de sueldo, es una lágrima que cae a tierra y que no sirve para nada. Una lágrima que se seca con un pañuelo y nada más. Pero una lágrima de un creyente que está enfrentando la tentación. Una lágrima de un creyente que quiere consagrarse y le cuesta. Una lágrima de un varón que quiere ser fiel a Dios, sin embargo tiene tropiezos. Esas lágrimas no se secan con un pañuelo, no se secan con una servilleta. Esas lágrimas caen en la redoma de Dios y Dios las mira, y todo eso lo ha anotado Dios en su libro. Por eso Dios ha visto tu aflicción. Los que sembraron con lágrimas, dice la Biblia, con regocijo segarán. No son las mismas lágrimas. Las lágrimas de las que habla Dios aquí son las lágrimas de un creyente y de un varón que trata de serle fiel a Dios, pero que sin embargo ve sus propias limitaciones, ve sus propias frustraciones. Ve que por momentos podría y querría dar todo para Dios, pero hay algo que le frena, y sufre en su interior, y gime en su interior, y cuando va a orar llora. No llora para darle lástima al vecino, no llora para darle lástima al jefe de trabajo. Llora porque está afligido en su alma. Esas lágrimas tal vez nadie las puede ver. Tal vez las lágrimas que derramaste en la noche en tu habitación nadie las pudo ver. Las lágrimas de angustia, de sufrimiento, de impotencia, nadie las pudo ver. Las lágrimas de incomprensión, de saber que por ser creyente todos los demás te rechazan, te desprecian, tus parientes te hacen a un lado. Esas lágrimas nadie las puede ver. Sin embargo, dice la Biblia, esas lágrimas caen en la redoma de Dios. Esas lágrimas dan testimonio de que con luchas, con pruebas, con dificultades, pero que vos sos un creyente fiel y un creyente que ama a Dios de corazón. Esas lágrimas verdaderamente testifican de tu fidelidad, de tu amor, de tu paciencia y perseverancia para con Dios. Bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, dice la Biblia, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques. Así dice el Salmo. El varón que tiene en Dios sus fuerzas atraviesan los valles de lágrimas, pero luego eso se torna en bendición. ¿Por qué? Porque Dios ve tu aflicción y Dios ve tu desesperación para agradarle, para poder mantenerte fiel en un mundo de pecado. Dios entonces envía bendición y desata bendición desde los cielos. Dios tiene contadas tus lágrimas. Hablo de las lágrimas del sufrimiento de un creyente. No hablo de las lágrimas que porque tu novio te dejó. Esas lágrimas habrán caído por ahí. Hablo de las lágrimas de un creyente. Hablo de los padecimientos de un creyente. El que es incrédulo, es incrédulo. Él llora por llorar. ¿Por qué llorás? Y bueno, lloro porque cobré menos de sueldo de lo que debería cobrar. ¿Por qué llorás? Y lloro porque me golpeé el dedo, dice. Pero a un creyente se le pregunta: ¿por qué llorás? Porque quiero amar más a Dios y no puedo. ¿Por qué llorás? Porque quiero ser más santo y me doy cuenta que el mundo cada día está en pecado, en peores pecados. ¿Por qué llorás? Porque veo niños abandonados y me siento impotente y nada puedo hacer por ellos. Esas lágrimas son lágrimas distintas. Esas lágrimas caen en la redoma de Dios. Un lugar donde Dios ha contado tus aflicciones, donde Dios ha visto el peso que hay en tu corazón por las almas, donde Dios ha visto el peso que hay en tu corazón por permanecer santo. Un joven buscando la santidad en un mundo de pecado, en un mundo en que lo malo ya es bueno y lo bueno es malo. Ir a una iglesia es malo. Vivir la vida y acostarse cada fin de semana con un joven diferente, eso es bueno, eso es aceptable hoy. Ser santo es ser anticuado. Ser santo ya cayó en desuso. Y hay jóvenes que hoy están sufriendo y Dios está permitiendo que escuchen este mensaje. Pero tu sufrimiento no es en vano. Mis huidas, dice el salmista, tú las has contado.
las veces que tuve que escapar, las veces que tuve que huir, los momentos que me sentí perseguido por el enemigo, los momentos que estuve abrumado por los problemas, tú lo sabes. Y aún más, el salmista dijo: pon mis lágrimas en tu redoma, tenlas allí como testimonio de que lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo es de verdad. Las lágrimas son una expresión de la sinceridad. Cuando un creyente está en su oración llorando por las almas, Dios dice: este creyente está orando con sinceridad. Y hay otros creyentes que hacen fuerza y no pueden, no alcanzan a sentir el peso por las almas. Mas no puede haber en este momento un varón que tenga peso por las almas que Dios no le desate una bendición sobre su vida. Dios le dará el poder para que ese creyente se levante y sea él un canal de bendición. Pero quienes no tienen peso por las almas, entonces ellos estarán allí al costado y pasarán los años y estarán en el mismo lugar, porque Dios no cree tus palabras, porque tus lágrimas solamente se derraman cuando tenés un problema vos, un problema personal, un problema en tu familia, un problema en tu mente, no cuando otros sufren, no cuando otros te necesitan. Así cuenta la Biblia que el Señor Jesús se acercó hacia donde estaba Lázaro, allí en la tumba. Lázaro estaba adentro de la tumba, Lázaro estaba muerto. Sin embargo, la Biblia cuenta en uno de los pocos pasajes que habla acerca del toque que Dios tuvo, que Jesús tuvo en su corazón, el estremecimiento en su alma. Dice que al ver a su amigo Lázaro que estaba allí adentro de la tumba, Dios no era un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dice que al ver a dónde estaba Lázaro, Lázaro ahora estaba en una tumba, Lázaro ahora ya no estaba cerca del Señor. De una u otra forma Satanás se la ingenió para quitarle la vida. De una u otra manera el diablo te quiere tener en la tumba, muerto. Y luego de que le pusieron en la tumba, le pusieron una piedra para asegurarse. Porque en la antigüedad creían que hasta el tercer día los muertos se podían levantar. ¿Sabías esto? Por eso el Señor apareció al cuarto día. En la antigüedad creían que al tercer día, después del tercer día, el alma se iba definitivamente. Muchas resurrecciones ocurrieron en la antigüedad. Eliseo resucitó a una persona, Elías también. Sin embargo, ninguno de ellos al cuarto día. Mas Jesús apareció no al tercer día, cuando ellos creían que el alma se iba definitivamente. Apareció al cuarto día, cuando ya nada se podía hacer. Aún le dijeron sus hermanas: pero Señor, ya es el cuarto día que está muerto y su cuerpo hiede, está en descomposición. Satanás quiere verte allí en la tumba, que tus esperanzas estén totalmente acabadas. Y algunos, cuando se encuentran en medio de la tumba, dicen: a mí ni siquiera Dios me ama. Yo no sé si Lázaro podría haber pensado o no. Sin embargo, su amigo, el que hablaba de Dios, no vino a socorrerle cuando él estuvo enfermo. Cuando él estuvo al primer día de muerto, tampoco vino, ni en el segundo ni en el tercero, que según la tradición antigua había esperanza de que se levante, sino que vino al cuarto día. Tal vez haya alguien que hoy está dentro de una tumba, pero no estoy hablando de una tumba material, estoy hablando de una tumba espiritual. Y quizás sentís que nadie vino a darte una mano de ayuda, que nadie se interesó por tu problema, que cuando estuviste enfermo espiritualmente te dejaron a un costado, que Dios no atiende tu caso, que Dios te deja y te posterga para más adelante. Sin embargo, el Señor apareció al cuarto día, ya no había más esperanza. Sin embargo, allí estaba un hijo suyo, a donde no debía estar jamás. Dice la Biblia que al pararse el Señor frente a la tumba de Lázaro, dice que el Señor Jesús lloró. Y cuando Jesús lloró, la gente le miraba y no podían entender por qué estaba llorando. Algunos decían cuánto le amaba. No solamente el Señor estaba demostrando que le amaba a Lázaro de verdad, sino con esas lágrimas estaba demostrando el amor que tenía el Señor a muchas personas que actualmente están también en una tumba. Era el mismo sentimiento, era el mismo corazón, era el mismo Jesús.
Lázaro, podrías haber sido vos tranquilamente. Cuando alguien te dio por perdido y dijo, este es un borracho que nadie lo va a sacar del alcohol. Cuando estuviste involucrado en la prostitución y dijo, esta mujer nació así y va a morir así. Jesús se paró frente de tu tumba y lloró por tu vida y te dijo, levántate y ven fuera. Así como le dijo a Lázaro. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Las lágrimas del Señor Jesús eran más fuertes que cualquier lágrima de cualquier hombre y mujer. Eran lágrimas que expresaban de verdad el amor que Dios tenía hacia sus hijos. Esas lágrimas tal vez seguramente están aún en la redoma del Señor. Porque el Señor, cuando lloró por Lázaro, también lloró por tu vida. Cuando el Señor oró por los discípulos, también oró por tu vida. Cuando el Señor derramó el Espíritu Santo, no lo derramó para aquellos en su época, lo derramó también para tu vida. No solamente dijo el Señor, creo, oro por estos que creen, sino también oro por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. El Señor también oró por tu vida. Las lágrimas se ponían en la antigüedad en una redoma. Ellas daban testimonio de verdad, de que uno estaba totalmente tocado en su corazón, de que uno estaba conmovido en lo más profundo de su alma. Lágrimas de corazón, lágrimas de verdad. Yo no sé cuántas lágrimas estás derramando diariamente y pensás que es en vano seguir caminando en Dios, que es en vano tanto sufrimiento que tenés. Sin embargo, las lágrimas, aun cuanto más grandes sean las lágrimas, cuanto mayor sea la cantidad de lágrimas, serán transformadas en bendición. Dice el libro de los Salmos, capítulo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. El salmista dijo, yo voy a derramar lágrimas y tú las pondrás en tu redoma, Señor. Y todo lo que yo hago y lo que pienso y lo que siento está escrito en tu libro. Pero luego yo voy a clamar y mis enemigos serán vueltos atrás. Y de algo estoy seguro, de que tú estás por mí. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Santo es Dios. Cierto día, el Señor Jesús entró al hogar de cierto hombre llamado Simón. Y estaban allí en una charla, hablando del reino de los cielos, de las cosas de Dios. Y mientras todos hablaban, eran gente muy instruida en la religión, de repente entró en escena cierta mujer. Una mujer que había llevado una vida totalmente mala. Una mujer que había llevado una vida de prostitución, de adulterio. Dice que al entrar esta mujer se postró a los pies del Señor Jesús y comenzó a llorar a sus pies. Los demás decían, si este fuese profeta o siervo de Dios, sabría qué clase de mujer es la que está echada a sus pies llorando. La mujer seguía llorando allí. Y cuanto más lágrimas caían, eran como un mar de lágrimas que caían y las secaba con sus cabellos. El Señor, al entender los pensamientos, le dijo, Simón, yo he entrado a tu casa y tú no me ungiste. Sin embargo, desde que esta mujer está aquí llorando, me ha ungido mis pies con sus lágrimas. He entrado a tu casa y no me diste beso. En la antigüedad era una costumbre, tal vez como en la actualidad, como parte de una cortesía y de un recibimiento. Mas esta mujer dijo, no ha parado de llorar y de besar mis pies. El Señor le dijo, entonces comenzó a contarles cierta historia. Le dijo, cierto hombre debía tal suma de dinero, tal vez para que lo comprendas hoy, sería como deber $100,000 a una misma persona. Y otro, al mismo hombre, al mismo acreedor, le debía $10. De repente, este acreedor se levantó y llamó a los dos deudores y le dijo, estoy decidido de perdonarles la deuda a los dos. Entonces le dijo el Señor, Simón, dime, ¿quién estará más agradecido? ¿El que le debía, aquel que debía 10 o aquel que debía 100,000?
Y Simón dijo, y obviamente el que debía más está más contento. Así es, dijo el Señor. Aquel a quien mucho se le perdona, más ama. Por eso no te sorprendas que las personas que estuvieron en drogas, en prostitución, en adulterio, en robo, personas que estuvieron al borde del abismo, hay quienes intentaron quitarse la vida, pero Dios les ha perdonado, los ha restaurado, más aman, más aman. Sus lágrimas se han transformado en bendición, su sufrimiento se ha transformado en victoria y en poder. Sus enemigos han sido vueltos atrás. Esta mujer comenzó a llorar allí. Mientras esta mujer seguía llorando, el Señor le dijo, a quien más se le perdona, más ama. Tal vez hay quienes nunca se sintieron pecadores. Ellos no pueden acercarse a Dios. Dios es para los pecadores. Dios no es para los santos. Lo que Jesús hizo en la cruz fue una obra expiatoria que significa quitar, sacar el pecado de los hombres. Nadie que no tenga pecado puede acercarse a la cruz, porque la cruz es para quitar pecados. La muerte de Jesús es para dejar nuestros pecados en Él. Y hay quienes dicen, yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Discúlpame que te diga, Jesús no es para vos. Jesús no murió en la cruz por tus pecados, porque aunque están, vos no los podés reconocer. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz por todos los hombres, pero también Jesús dijo, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Si alguien dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no necesito ir a la iglesia, entonces Jesús no es para vos. Jesús vino a perdonar pecados. Jesús vino a restaurar corazones. Jesús vino a poner bendición donde antes había maldición. ¿Qué pecado puede perdonarle a una persona que dice que no comete pecado? Jesús le dijo así a los fariseos, si ustedes dijesen que son pecadores, algo podría hacer por ustedes. Pero como ustedes dicen que son justos y que lo saben todo, nada puedo hacer por ustedes. La bendición estaba a su lado y ellos no la podían tomar porque no eran capaces de reconocer su condición. Mientras tanto, había una mujer allí en los pies. Esta mujer lloraba. El Señor hablaba con Simón y esta mujer seguía llorando. Sin embargo, las lágrimas de esta mujer eran lágrimas distintas. No eran lágrimas que tal vez ella hubiese derramado antes. Lágrimas porque alguien la había abandonado, porque no tenía sentimientos correspondidos con algún otro hombre. Eran lágrimas de arrepentimiento y de sinceridad del corazón. Esas lágrimas comenzaron a caer no tan solamente a los pies del Señor Jesús, sino en la redoma de Dios allí en los cielos, y comenzaron a llenarla. El Señor, cuando esta mujer seguía llorando, le dijo, mujer, vete, tu fe te ha salvado. Sus lágrimas fueron transformadas en bendición, en salvación. Aleluya. Santo es Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Toda lágrima que el creyente esté derramando hoy, es importante que lo sepa muy bien. Que si son lágrimas que estás derramando a causa de buscar a Dios, a causa de querer consagrarte, por causa de la palabra, por causa del testimonio del Señor Jesús, esas lágrimas no son en vano. Esas lágrimas serán puestas en la redoma de Dios como testimonio. Y Dios sabe que cuando derramaste esas lágrimas no eras como las lloronas que derramaban como lágrimas de cocodrilo. Esas lágrimas sabe Dios que son sinceras. Dios no pondría en su redoma cualquier tipo de lágrimas. Dios pone en su redoma las lágrimas sinceras. Las lágrimas de un joven que tal vez está hoy llorando porque quiere ser mejor y no puede. Las lágrimas de un joven que, a pesar de que tiene todo el mundo a su disposición alrededor, llora. Y no llora porque no tiene una mujer. No llora porque no tiene fortuna o porque no es un multimillonario. No llora porque está enfermo. Llora porque le gustaría servir a Dios y no puede. Así me encontraba yo cierto día. Ya estaba decidido a abandonar a Dios porque no podía hacer lo que la Biblia decía. Era algo muy lejano para mí. Entonces, cuando me acosté en la soledad de la noche en mi habitación, comencé a llorar ante Dios. Le dije, Dios, yo no puedo seguirte. Yo quiero seguirte, pero no puedo seguirte. No puedo seguirte porque mi corazón no me ayuda, porque mi cuerpo no me ayuda, mi mente no me acompaña.
Y comencé a derramar lágrimas. Mas aquella noche le dije: Señor, pero si tú tienes poder y puedes hacer de mí algo que te sea útil, algo que te sea fiel, aquí estoy, transfórmame, tócame. Te puedo asegurar que esas lágrimas se transformaron en una bendición que hasta el día de hoy la estoy viviendo. Mis enemigos fueron vueltos atrás. Y algo sé de esta noche, que Dios es por mí. Aleluya. Yo no sé si hay personas escuchando este mensaje por radio y por cassette que se sientan tocados por esta palabra. Algunos piensan que el momento de sufrimiento que atravesaron es en vano. No es en vano. La Biblia dice que irán con lloro, mas con misericordias Dios los hará volver. Irá llorando y sembrando el que lleva la semilla, mas volverá, dice, contento con las gavillas. Las gavillas son como un ramillete, aquel conjunto de semillas que trae el segador. Irá sembrando, pero irá llorando, porque a veces el sembrar es duro, a veces el buscar a Dios es duro. Viendo cómo a tus parientes se te ríen en la cara, cómo aprovechan ellos que cuando vos te falta dinero se te ríen y te dicen: anda a tu Dios que te dé dinero. Cuando vos estás enfermo te aprovechan para decirte: pero no es que tu Dios sana. Y vos derramas lágrimas allí en tu oración, en tu comunión con Dios, en la soledad de tu habitación, y decís: no sé qué hacer, me siento tan mal, pero una cosa sé, que nunca voy a dejar a Dios. Y Dios ve esas lágrimas. Y Dios ve esas lágrimas que son lágrimas de corazón. Y no solamente Dios las está juntando en su redoma, sino que los ángeles ya salen con la bendición. Los ángeles ya salen para socorrerte. Tus enemigos serán vueltos atrás, dice el Señor en esta noche. Tus enemigos van a empezar a retroceder. Ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. Y algo luego dirás: que Dios es por mí. Si alguien en este día quiere hacer una oración para recibir a Jesús como único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Solamente los que nunca aceptaron a Jesús o los que estuvieron lejos de Dios, cierren sus ojos. Los demás también cerramos nuestros ojos en señal de reverencia al Señor. Y los que nunca aceptaron a Jesús o los apartados de los caminos del Señor, repitan conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, entiendo tu palabra, que me llama a ti, que me dice que necesito volverme hacia ti. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis errores, por mis pecados, por las dificultades que estuve viviendo, por mis debilidades, Señor. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte, a serte fiel. Quiero que tú transformes todo mi sufrimiento en bendición. Ahora, Señor, estoy dispuesto a seguirte, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Te seguiré, Señor, y tú me ayudarás desde ahora y para siempre. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.